Onyx fue un equipo de las teloneras que nació en los 70s intentando ingresar a la Fórmula 1 en los 80 con su piloto Riccardo Paletti, pero lamentablemente el italiano perdió la vida en el Gran Premio de Canadá 82, sepultando todos los planes. Onyx se quedó luchando la Fórmula 3000 hasta que lograron el título en 1987 y así fueron armando el proyecto formulero otra vez. Pero, ¿qué tiene de curioso este equipo? ¿Por qué está tan profundo en el iceberg? Bueno, porque su auspiciador principal, Monitron, era una compañía de Jean-Pierre Van Rossem, un hombre de Bélgica que rápidamente compró las acciones de todo el equipo transformándose en el dueño oficial, lo que terminó generando varios problemas. Primero se gastó $20 millones en un jet a inicio de la temporada. Luego a mitad de año anunció que iba a invertir $40 millones en el proyecto de motores de Porsche para Fórmula 1. Momento en el que comenzaron a salir reportes que el señor Van Rossem no estaba pagando las cuentas del equipo. Su reacción con la prensa fue decir en televisión que si el trato con Porsche se caía, iba a dejar la Fórmula 1. Se comenzó a comportar de forma errática, teniendo la brillante idea de meterse con los hombres más poderosos de la categoría. Llamó a Jean-Marie Balestre, presidente de la FISA, admirador del pintor austriaco, ya que el francés fue parte de ese bando durante el conflicto, mientras que Eccleston lo llamó un jefe de la mafia. Obviamente por estas declaraciones le prohibieron el acceso a cualquier gran premio. Sin los recursos de Van Rossem, el equipo se fue hundiendo lenta y dolorosamente. Negociaron los motores con Honda y Porsche, pero ambos acuerdos se cayeron, así que Van Rossem cumplió con la amenaza y se fue vendiendo su parte del equipo a Peter Monteverdi. Pero hay un dato que no te he revelado. ¿Qué diantres era Monitron? Van Rossem se había hecho famoso haciendo una fortuna como gurú en el mercado bursátil. Entre más dinero inyectaras a Monitron, más dinero recibías. Todo esto era gracias a un modelo predictivo que según él fue diseñado para vencer al sistema capitalista. Entre sus inversores se incluía la familia real de Bélgica y llegó a acumular 860 millones en ganancias, perdiendo su más de 100 Ferraris y múltiples aviones privados que fueron rematados para cubrir todas sus deudas, siendo sentenciado 5 años por fraude. Aunque según él, todo esto fue porque había inventado una forma, y cito, de joder al sistema. Terminó fundando un partido político solo para ganar inmunidad diplomática por sus problemas con la ley llamada Rossem, creando una sigla con su apellido, ya que esto era de radicales reformados y guerreros sociales por una sociedad más justa. El eslogan de su partido era nada de quejas, todos ricos, y por ridículo que suene terminó ganando un asiento en la Cámara de Representantes. Dato inútil, era adicto a las carreras de autos a control remoto, llegando a organizar campeonatos en Europa y Estados Unidos, donde ofrecía premios multimillonarios que incluían autos reales de lujo. En 2003 existía el sistema de clasificación a una vuelta, teniendo 2 sesiones de 1 hora, la primera el viernes y la segunda el sábado. El orden era determinado por el Mundial de Pilotos, al menos el primer día. Jos Verstappen por entonces pilotaba para Minardi, y en una sesión con clima cambiante aprovechó la pista seca para marcar el mejor crono de la tarde, dándole a Minardi una pole entre comillas, ya que todavía faltaba la sesión del sábado. Aún así se dio el lujo de sacarle más de 3 segundos a Ralf Firman, pero más impresionante era sacarle casi 8 segundos a Michael Schumacher. Lamentablemente el sábado todo volvió a la normalidad y con pista seca Minardi cayó hasta el fondo del pelotón. NART significa North American Racing Team, un equipo fundado por Luigi Chinetti para promocionar la marca de Ferrari en Norteamérica. Gracias a esta alianza, NART recibía el apoyo de la fábrica de Ferrari en Italia, lo que incluía acceso a los mejores autos y mecánicos del cabalino. Se encuentra en el iceberg por la situación que vivieron en 1964. Enzo Ferrari estaba bastante peleado con el ASI, quien gobernaba el automovilismo en Italia. Todo esto por la homologación de la Ferrari 250 LM. El Commendatore sabía que el rojo italiano era lo más importante para la ASI y la nación completa, así que decidió transformar sus autos en cabalinos americanos de NART, ya que los pintaron de los colores nacionales de Estados Unidos, azul con blanco. John Surtees se jugaba el mundial corriendo en Estados Unidos y México a fin de año con estos colores, ganando el campeonato. Por lo tanto, ese Gran Premio de México de 1964 fue la última vez que la Ferrari oficial utilizó otro color que no fuese el famoso color rosso corsa. Robert Doornbos llegó a la Fórmula 1 con Jordan, realizó pruebas los viernes en 2004 y 2005 y en esta última temporada pasó a Minardi como reemplazo de Patrick Frick-Sacker. Minardi fue comprada por Red Bull, que lo transformaba en Toro Rosso, y como Horner, jefe de Red Bull, lo conocía desde la época de la Fórmula 3000, le dio un asiento como probador. Christian Klien dejaría el equipo, así que a Doornbos le daban el asiento titular, para luego volver a ser probador, además de encargarse de las demostraciones del toro energizado. El punto es que luego de su etapa como piloto fundó una empresa llamada Kiro, dedicada a fabricar juguetes para adultos.
era inicio de los 80, la aerodinámica de los autos era tan efectiva que gracias al efecto suelo las fuerzas G de la velocidad por curva comenzó a destruir físicamente a los pilotos. Para lograr el efecto suelo se utilizaban unas pequeñas faldas laterales en los autos, pero para evitar que los pilotos quedaran destrozados en la primera carrera del campeonato, comenzaron a cambiar las normas prohibiendo estos faldones, además de aumentar la altura de los autos. Aún así habían formas de evitar esta prohibición. Por ejemplo, Brabham utilizaba una suspensión hidroneumática que bajaba en carrera y volvía a la altura reglamentaria en las inspecciones. Por el lado de Lotus, la solución fue crear un auto con dos chasis. Uno absorbía los efectos negativos del efecto suelo y el otro era donde estaba sentado el piloto. Además, este auto no tenía ningún alerón visible, ya que todo el auto funcionaba como un gran dispositivo de efecto suelo. Mansell y De Angelis reportaron que el auto respondía bien en curvas siendo construido con fibra de carbono. Esto le transforma en uno de los primeros autos en utilizar este material, pero no lo pudieron utilizar a inicios de 1981 porque varios equipos se quejaron de que el doble chasis rompía las reglas de un dispositivo aerodinámico movible. Por lo tanto, el auto fue prohibido a pesar de que Chapman defendía su legalidad, al punto que intentó forzar el debut del auto a mitad de temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pero la decisión de la FIA no cambió, el auto no pudo debutar y Lotus se vio obligado a modificar su modelo 87 para competir en 1981. Adrian Sutil y Lewis Hamilton fueron compañeros en las categorías inferiores, manteniendo la amistad hasta la Fórmula 1, pero esta se rompió por completo luego de un polémico incidente previo al Gran Premio de China de 2011. Sutil golpeó con una botella a Eric Lux, dueño del equipo Lotus, en un club nocturno en Shanghái. Esto le provocó un enorme corte en el cuello, y si bien zafó de la cárcel, esto le terminó costando su contrato de 2012. A inicio de ese año, Sutil fue sentenciado a 18 meses de pena suspendida, además de recibir una multa de $200,000. Hamilton se encontraba con él en el club nocturno en China, transformándose en un testigo clave para todo el caso. Pero el británico no apareció en el juicio a declarar, ya que según él, ese día calzaba justo con el lanzamiento del McLaren de 2012. Esto no lo tomó nada bien Adrian Sutil, quien lo llamó públicamente un cobarde, cortando todo lazo con él. Pero también este tópico se encuentra en el iceberg porque durante varios años se especuló que los dos pudieron ser más que amigos, aunque por razones bastante random. Por el lado de Hamilton era por ser un gran defensor de los derechos LGBT, y del lado de Sutil por su forma de correr cuando se bajó de su auto en el Gran Premio de Canadá. Cada uno tuvo su pareja femeninas, por lo tanto la teoría se cae a pedazos. Pero también hay rumores de que Sutil atacó tan feo a Lux porque recibió un insulto homofóbico. Probablemente nunca se sepa qué diantres pasó en ese club en Shanghái porque Adrian Sutil desapareció de la faz de la tierra luego de su retiro de Fórmula 1 en 2015. El Gran Premio de México siempre fue un caos por el público que llegaba en masa al actual Hermano Rodríguez. En 1970 se disputó una prueba de ciclismo antes de la carrera de Fórmula 1, lo que provocó que unas 200,000 personas se quedaran en el circuito optando por sentarse al borde de la pista. La policía no tenía tanto personal para controlar a tantísima gente y pilotos como Jackie Stewart y Pedro Rodríguez salieron con micrófono en mano para calmar las aguas, pero no hubo caso. La carrera se atrasó una hora, pero a pesar de todas las tensiones, se disputó igual. Ferrari lideraba y Jackie Stewart intentaba atrapar a los de Maranello hasta que la vuelta 33 se encontró con un perro que no pudo evitar, ya que la opción 2 era virar directo hacia el público. Esto provocó su retiro de carrera y la vida del pobre animal. Este incidente colmó la paciencia de la categoría que terminó eliminando a México del calendario, forzando toda clase de mejoras para finalmente retornar en 1986. Todos recuerdan el caos de la edición de 1998 del Gran Premio de Bélgica, pero otro incidente quedó en la oscuridad. El periódico belga Le Jour Le Courrier recibió una carta anónima donde se exigía el pago de $250,000 a Bernie Ecclestone, teniendo que depositarlo en una cuenta en Sudán. Y de no hacer el depósito, un grupo extremista iba a llegar al circuito a causar bastante caos. La razón del grupo sudanés eran los bombardeos americanos en ciertos objetivos en África. A la vez, medios alemanes reportaban que en Bruselas, Ferrari recibió más amenazas específicamente hacia Michael Schumacher. El Kaiser comentó que nunca recibió nada y que no tenía idea del tema, pero aún así se reforzó la seguridad tanto en el circuito como en el garaje de Ferrari, ya que luego de las prácticas el garaje se cerró y nadie podía entrar. Rusia fue parte de los primeros grandes premios en los años 10, pero el Gran Premio terminó abandonado con la caída del Imperio Ruso y el nacimiento de la Unión Soviética. En la década del 80, Bernie Ecclestone tenía la obsesión de romper el muro de hierro soviético hospedando un evento capitalista en Moscú.
Para el calendario provisional de 1983 se incluyó el Gran Premio de la Unión Soviética, pero fue removido ya que la barrera burocrática impidió realizar el evento. Aún así, Bernie siguió intentando y se pudo colar como pudo hasta organizar el Gran Premio de Hungría, siendo esta la primera carrera en un país comunista. Poco después, al final de 1991, la Unión Soviética colapsó, por lo tanto el Gran Premio de la Unión Soviética ya era imposible de realizar. Cuando Ayrton Senna se transformó en una figura mundial, como muchos formuleros, tenía su lado playboy, ya que tuvo varias relaciones románticas con diferentes mujeres, pero una que fue extremadamente secreta la vivió con Adrienne Yamin. Senna, luego de separarse con su ex esposa en 1983, conoció a Yamin, quien trabajaba en un salón de belleza, aunque Yamin conocía a Ayrton desde niño ya que los dos vivían en el mismo barrio. La polémica empieza porque Ayrton era 9 años mayor que Yamin, y al momento de las citas en 1984 ella tenía solo 15 años, finalizando la relación en 1988 cuando Senna ya era piloto de McLaren. Según la brasileña, Ayrton le pidió mantener toda esta relación en secreto para no distraerse y enfocarse por completo en su carrera como piloto. Luego del Gran Premio de Bahrein, Lewis Hamilton dio positivo en COVID, perdiéndose el Gran Premio de Sakir, que se disputaba en el mismo circuito. Su reemplazo fue George Russell, piloto de la Academia Mercedes, que por entonces, en 2020, corría para Williams en el peor auto. Pero aún así su desempeño fue descomunal, finalizando segundo en la clasificación a pesar de haber probado el auto por primera vez hace solo 24 horas. En la salida de inmediato se catapultó a la punta hasta que un incidente entre Max Verstappen y Leclerc provocó el safety car. Russell mantuvo el liderato rodando gran parte de la carrera en punta, hasta que un incidente en la recta principal de Jack Aitken provocó el safety car. En ese momento Mercedes llamó a sus pilotos para un doble stack, o sea, una doble parada. Russell fue quien paró primero, pero le informaban por la radio que tenía la rueda de Bottas, mientras que Bottas pasó varios segundos en boxes para que los mecánicos evitaran el mismo error. Esto provocó que Russell tuviese que retornar a boxes para que le cambiaran los neumáticos otra vez. El británico caía hasta la quinta posición, quedando detrás de Bottas, Stroll, Ocon y Checo Pérez, que era el líder. Pero con neumáticos más frescos comenzó a volar superando a cada uno, hasta que se puso a la casa de Checo Pérez. Pero pocos giros del final recibió un llamado por la radio de Mercedes que le informaba que tenía un pinchazo lento y tenía que parar otra vez en boxes, aniquilando así su posible victoria y podio, finalizando en una amarga novena posición delante de Lando Norris y quedando destruido emocionalmente. Obviamente esto generó varias teorías, ya que los pinchazos lentos no son detectados ni por el piloto ni visualmente, solo se pueden detectar por los sensores a los que tiene acceso el equipo en el muro de pits. Pero ¿cuál sería la razón para sabotear a Russell y evitar un debut victorioso? Bueno, Russell llegó a la Fórmula 1 como campeón de Fórmula 2. Siempre demostró un gran ritmo y claramente era más agresivo que Bottas, quien en Mercedes solo hacía su trabajo de ser el número 2, siguiendo todas las órdenes del equipo. Russell además es británico, por lo tanto existe la presión para siempre verle en un auto puntero y además, siendo joven, claramente es el futuro del equipo. Si hubiese ganado de forma aplastante como hubiese ocurrido sin los problemas en boxes, el equipo hubiese recibido aún más presión para quitarle el asiento a Bottas y meter a Russell, lo que a su vez podía afectar la posición de Hamilton. Russell pudo tener otra oportunidad en la última carrera del año en Abu Dhabi, pero Hamilton, aún no recuperado del todo, vetó esta decisión. Y a pesar de ya ser el campeón mundial y no jugarse absolutamente nada, se obligó a correr en Yas Marina. Sabotaje o no, Russell llegó a Mercedes en 2022, superando a Lewis Hamilton en su primera temporada, transformándose en el nuevo líder de las flechas plateadas cuando Hamilton se fue a Ferrari. Así que en parte el temor de que le podía superar se hizo realidad, ya que también le ganó por un par de puntos en la temporada 2024, solo perdiendo con Lewis en 2023. Manor fue uno de los equipos aceptados para 2010, cambiando de nombre a Virgin y más tarde a Marussia. A final de 2014 el equipo colapsó, no encontró ningún comprador y debía más de 80 millones de euros a 200 acreedores, en los que se incluían equipos como Ferrari o McLaren. Jim Haas compró la fábrica del equipo junto al MNR1, auto diseñado para la temporada 2015. FRP Advisory tomó el control del equipo buscando un nuevo inversor para mantenerlo vivo, pagando por ello la entrada del equipo para la temporada 2015. Manor fue adquirida por Stephen Fitzpatrick, corriendo a duras penas hasta 2016, cuando otra vez colapsaron. Una de las ofertas que recibieron fue de Tavo Helmund, quien se asoció con empresarios de Canadá y México, además del padre de Lewis Hamilton, ofreciendo 25 millones de euros por temporada. Pero el precio mínimo de Fitzpatrick era de 30 millones por temporada. Luego los hombres volvieron con la idea de transformar este equipo en un equipo satélite de Honda o Mercedes, pero cuando Manor perdió la 10ª posición en el Gran Premio de Brasil se cancelaron todos los planes. A la vez estaban desarrollando su nuevo monoplaza, el MRT-07. En enero de 2017 el equipo cesó operaciones al no encontrar un comprador.
y Joao Correia, encargado del área aerodinámica, publicó en sus redes el modelo del túnel de viento del MRT-07. Este auto era una evolución del modelo 05, que a su vez era una evolución del MNR1, el que fue subastado Haas. El diseño del 07 arrancó de forma temprana en 2016, realizando las pruebas de túnel de viento a fin de año. Originalmente recibieron la orden de dejar de trabajar en noviembre de 2016, pero esto no fue apreciado por los posibles inversores que al menos querían ver el auto listo para ver con qué iban a competir si lo compraban. Se tenían muchísimas esperanzas en este monoplaza, el cual, según varios reportes, tenía potencial para siempre estar luchando en la zona de puntos, lo cual Manor nunca pudo hacer en todo su paso por Fórmula 1. Luego de un safety car provocado por Lance Stroll, Lewis Hamilton practicó una salida fuera del área designada, esto en el Gran Premio de Rusia de 2020. Entre los comisarios se encontraba el ex piloto Mika Salo, un habitual de la cadena de televisión finlandesa Seymour, pero sobre todo colega del comentador Niki Juusela. Poco después de la situación, Juusela alertó que tenía noticias de último minuto, ya que Hamilton iba a recibir 2 sanciones de 5 segundos cada una. Pasaron 20 minutos y la sanción se hizo oficial. El punto es que en Reddit se empezaron a preguntar cómo supo Juusela de la sanción 20 minutos antes de que fuese oficial. Bueno, muchos acusaron a su amigazo Mika Salo de filtrar las sanciones para darle la exclusiva a su casa televisiva donde colaboraba. Justo cuando ocurrió todo este momento enseñaron a los comisarios, y que Mika Salo tuviera su celular al lado no ayudó mucho a que escapara de todos estos rumores. Durante los 90, Rubens Barrichello decidió poner una estrella en la parte de arriba de su casco como símbolo de buena suerte. En 2009 modificó la estrella quitándole el relleno, además de añadirle otra punta, quedando muy similar a la estrella de David asociada al judaísmo. Esto generó debate sobre si Barrichello era judío o tenía alguna herencia judía, pero el propio piloto dijo que, como la mayoría de brasileños, era católico, con la estrella simbolizando ahora buenas energías, acabando así con todas las teorías. Michael Schumacher caminó por la cuerda floja en sus primeros años con Ferrari al no conseguir el título mundial, lo que, sumado a su descalificación de 1997 y casi campeonato de Irvine en 1999, le obligó a salir con todo el 2000, enterrando finalmente las críticas con varios títulos al hilo. Finalmente fue derrotado en 2005 por Fernando Alonso y en 2006, con un mejor monoplaza, volvió a dar lucha, pero luego de ganar el Gran Premio de Italia anunciaba su retiro de la categoría. Y es que realmente el Kaiser ya había cumplido un ciclo, pero ¿qué tal si en realidad no se fue voluntariamente, sino que lo expulsaron? Los rumores de esto surgen porque cuando el Kaiser cruzaba la meta en Monza, Ferrari ya estaba repartiendo hojas a la prensa con la noticia del retiro del alemán. Ferrari además ya tenía sus ojos puestos en el futuro. Luca Di Montezemolo lo quería fichar a Fernando Alonso y Jan Todt a Kimi Räikkönen. El Kaiser vivía sus últimos años en Fórmula 1, pero aún así supo remontar en las últimas carreras, logrando grandes resultados. El rumor fue tan fuerte que le comentaron a Ross Brown qué opinaba al respecto, con el ex jefazo de Ferrari diciendo que el Kaiser ya no tenía lo necesario para pelear otro título mundial, mientras que Jan Todt declaró que, independiente de su marcha, él también se iba a retirar de Ferrari de todos modos, siendo este año el fin de un ciclo, ya que casi todos los miembros del Dream Team ferrarista se fueron de la escudería, aunque el Kaiser retornó años más tarde con Mercedes, quedándose en Fórmula 1 hasta 2012. Felipe Nasser llegó a Fórmula 1 junto a Sauber en 2015 pintando el auto de los colores de su auspiciador principal, Banco do Brasil. Correría junto a Marcus Ericsson, que ya tenía un año a sus espaldas siendo piloto de Caterham. Nasser venció al sueco tanto en clasificación como en carrera, pero en 2016 el año fue mucho más complejo, ya que Sauber solo podía batallar contra Manor. Durante el año el equipo no podía implementar mejoras y ni siquiera le podían pagar a sus trabajadores por la falta de presupuesto. Por lo tanto, en julio la firma suiza Longbond Finance compró el 100% del equipo. Lo importante es que entre los altos directivos se encontraban varios billonarios suecos, los que no dudaron en meter todos los recursos en el auto de Marcus Ericsson. Posterior a esta compra, Nasser reportó que su auto ya no se pilotaba igual, además que le asignaron un mecánico que no tenía experiencia y siempre cometía errores, añadiendo que la jefa del equipo le comenzó a ignorar. Nasser quedó algo relegado hasta el Gran Premio de Brasil, donde logró un resultado milagroso finalizando noveno, y con ello el equipo vencía a Manor, que había logrado un punto en Austria. Pero a pesar del milagro, Monisha, jefa de Sauber, dijo que el resultado no le interesaba y que esto no cambiaba los planes del equipo, ya que Nasser fue reemplazado por Verlaine. Lamentablemente, con esta P9 en casa, el brasileño cavó su propia tumba, ya que firmó un acuerdo con Manor, pero como este perdió la 10ª posición, el equipo desapareció y Nasser se quedó sin asiento.
Luego de campeonar junto a Mika Häkkinen, McLaren comenzó a decaer teniendo un 2002 decepcionante, siendo superados por el Cavallino y por Williams. Para 2003, Adrian Newey implementó varios conceptos en el nuevo monoplaza, el MP418, con el que planeaban vencer a Ferrari, ordenando que como plan B se trabajara en una evolución del auto anterior por si acaso. Auto que utilizaron en el debut en Australia y con el que lograron 2 victorias, una de Coulthard en Australia y otra de Kimi en Malasia. Pero volvamos al MP418. Newey lo compactó lo máximo posible, lo que combinado con los problemas que tenía Mercedes luego de la prohibición del uso de berilio en el motor generó varios incendios. Además, los mecánicos odiaban trabajar en este auto ya que para hacer cualquier tipo de ajuste tenían que desarmarlo completo, dañando varias partes del chasis en el proceso. La primera prueba se realizó en Paul Ricard y fue un desastre absoluto, sufriendo incendios sin parar. En el circuito de Jerez, Alexander Wurz sufrió un extraño incidente cuando el suelo del auto literalmente se partió, mientras que en Barcelona Kimi terminó contra el muro cuando colapsó la suspensión lesionándose una rodilla. McLaren informó que estos 2 incidentes habían sido culpa de los pilotos, lo que molestó bastante a Kimi Räikkönen, quien no quiso volver a pilotar el auto. El año avanzaba y los problemas siguieron luego de unas pruebas en Austria. A fin de temporada estaba claro que este nunca iba a debutar, sobre todo cuando Kimi estaba luchando por el campeonato en el MP417D. El modelo 18 fue un absoluto fracaso, y la obsesión de Newey por intentar perfeccionar el diseño al máximo le terminó costando el título mundial a Kimi Räikkönen, ya que no se enfocaron en desarrollar el MP417D con el que estaba dando pelea. Ukio Katayama fue uno de los pocos pilotos japoneses que pudo brillar en los 90 demostrando su talento en autos poco competitivos como la Rus o Tyrrell. Con este último casi logra un podio en Alemania hasta que se le atoró el pedal del acelerador. Su gran desempeño le puso en el mapa de varios equipos importantes, pero él dijo que no podía firmar y continuó con Tyrrell, donde su desempeño comenzó a decaer, retirándose en las sombras luego de un pésimo año en Minardi. Pero la realidad es que Ukio había rechazado las ofertas porque en 1994 fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la espalda, optando por no tratarlo para seguir compitiendo. Todo esto lo mantuvo en secreto, sufriendo los dolores de su enfermedad en absoluto silencio mientras competía. Alberto Ascari se unió a Ferrari un año antes del campeonato inaugural de 1950. Cuando Alfa Romeo dejó la categoría en 1952, Ascari logró un dominante bicampeonato con Ferrari. Pero en su prime absoluto tuvo una discusión con el Commendatore sobre su salario, dejando Maranello para fichar por Lancia, pero este equipo tardó tanto en preparar el auto que Ascari debutó con ellos casi a fin de año, ausentándose gran parte de la temporada 54. Sí pudo arrancar la 55 retirándose en Argentina, pero se encuentra en el iceberg por su retiro en el Gran Premio de Mónaco. El italiano se distrajo luego de salir del túnel llegando muy rápido a la chicane del puerto, atravesó las barreras y terminó en el océano. Afortunadamente solo se rompió la nariz saliendo rápido del auto, el cual tuvieron que sacar con maquinaria especial, pero sus heridas tal vez influyeron en unas pruebas privadas días más tarde en Monza, donde lamentablemente perdió la vida probando una Ferrari 750. El motor BMW era sin dudas el más potente de la era turbo, pero lo que nos importa aquí es un mito urbano sobre los ingenieros alemanes que supuestamente orinaban en los motores para tratarlos, algo que ya se realizaba en la era donde se fabricaban espadas como un símbolo de buena suerte, además para supuestamente mejorar las propiedades del metal. Otro mito acerca de estos ingenieros es que BMW buscaba los bloques de los motores en los desguaces. Este sí fue aclarado por uno de los ingenieros que participó en el proyecto de Fórmula 1, diciendo que cuando conocieron toda esta historia, fueron a un desguace para conseguir un motor y prepararlo para Fórmula 1, pero cuando lo metieron en el dinamómetro explotó apenas lo encendieron. Ahora, sobre la parte de orinar los bloques, quién sabe, nunca nadie salió a confirmar ni a desmentir el mito. Cuando Ayrton Senna perdió la vida en Imola 94 pasaron muchas cosas raras en el juicio en Italia. Uno de los comisarios presentes al dar su declaración dijo que la caja negra del auto estaba en perfectas condiciones, solo teniendo alguno que otro rayón superficial. Pero Williams entregó a la justicia una caja negra que estaba destrozada, la cual según ellos no tenía ningún tipo de dato útil. Los restos del auto se transformaron en evidencia legal, los que fueron devueltos a Williams cuando acabó el juicio. Y aquí es cuando el equipo, en lugar de conservar estos restos o rescatar algo útil, decidió destruirlo todo, con excepción del motor que se lo enviaron de vuelta a Renault. Los altos cargos de Williams salieron impunes de Italia, pero como la investigación se podía reabrir en el futuro, Frank decidió que era mejor destruir toda la evidencia, evitándose así problemas futuros. Life fue uno de los peores equipos de la historia, contando con un motor poco común.
Todo fue obra de Ernesto Vita. Su plan era sacar del retiro al ex ingeniero de Ferrari Franco Rocchi para diseñar un motor W12 para Fórmula 1 y luego vender el diseño. Pero como nunca encontró un comprador, decidió montarlo en su propio monoplaza fundando el equipo Life, nombrándolo así porque Vita en inglés es Life. Sin tiempo para diseñar un chasis, tuvieron que comprar uno readaptándolo para montar el gigantesco y pesado motor W12. El auto era tan pero tan malo que cuando no se rompía a duras penas superaba a un Fórmula 3, y los recursos eran tan escasos que ni siquiera tenían herramientas para medir la presión de los neumáticos. Para poder hacer esto tenían que pedirle las herramientas a otros equipos. Gary Brabham fue el primer piloto del equipo que decidió huir luego de 2 grandes premios, fichando a Bruno Giacomelli, piloto que llevaba 7 años sin correr en la Fórmula 1, viviendo situaciones insólitas como en la preclasificación de Imola, donde marcó un tiempo de más de 7 minutos porque cuando se le rompió el auto al final del pit lane, el transpondedor quedó encendido y siguió registrando la vuelta. Giacomelli además tenía bastante miedo de pilotar el auto, ya que por su lentitud le podían golpear por atrás. Life solo tenía 9 personas presentes de manera constante en el equipo. Uno era Ernesto Vita, otro era un piloto de pruebas, también estaba la esposa de Vita, un ingeniero, 3 mecánicos y un tipo que hacía de camionero y mecánico a la vez. Obviamente solo vivieron fracasos y no pasaron una sola preclasificación. El equipo cambió su motor W12 por un Judd V8 más convencional, pero ni siquiera así pudieron cambiar el panorama, retirándose antes del fin de la temporada. Curiosamente, el auto junto al bloque W12 original fueron restaurados, apareciendo en el Festival de la Velocidad de Goodwood, siendo pilotado por Arturo Merzario, quien pudo completar el recorrido sin mayores problemas. Desde 2007 se iniciaron las gestiones que le dieron vida al circuito callejero de Valencia. Este fue el hogar del Gran Premio de Europa desde 2008 hasta 2012. El circuito fue famoso por 2 cosas. La primera por solo tener una carrera buena, la de 2012, ya que en el resto apenas habían adelantamientos. Y la segunda por el tremendo desfalco y costo para las arcas de Valencia. El Gran Premio debía quedarse hasta 2014, ya que habían firmado un contrato por 7 años, pero se quedaron sin dinero antes de tiempo, gastándose todo el presupuesto en contratos falsos y una serie de sobornos. En total, el circuito terminó dejando un hoyo de 98 millones de euros, quedando en completo abandono hasta el día de hoy, siendo un lugar bastante típico para visitar en Valencia si eres fan de la Fórmula 1. Vladimir Putin, presidente de Rusia, realizó un test de Fórmula 1 en 2010, obviamente llevando su casco personalizado para farmear toda el aura posible. Por entonces, Vitaly Petrov se encontraba en el equipo Renault y el equipo tenía varios auspiciadores rusos. Por lo tanto, el mandatario aprovechó esta situación para marcarlo en su lista de locuras de alto riesgo. Pero eso sí, esta prueba tiene truco, ya que no pilotó un Renault de 2010, sino un Prost AP04 de 2001 pintado con el diseño de Renault. Pero antes de pilotar este Fórmula 1, aprendió a controlarlo con un Fórmula Renault, para así poder aclimatarse un poco. Durante los 2000, varias ayudas electrónicas fueron reintroducidas a la categoría como el control de tracción o las cajas de cambio automáticas. De inmediato los pilotos reportaron la facilidad de conducir estos autos. Por lo tanto, Niki Lauda, que por entonces era el jefazo de Jaguar, comentó que incluso un mono podía pilotar uno de estos monoplazas. Esto no le gustó mucho al dominador de la época, Michael Schumacher, que le respondió: ahora tenemos 22 monos en los autos. A Niki le gusta decir muchas cosas, tal vez un mono pueda conducir pero no tan rápido. Lauda también pilotó uno de estos autos, específicamente un Jaguar, durante el lanzamiento, recalcando su comentario sobre que los monos podían pilotar un Fórmula 1, diciendo que tal vez él también era un mono ahora. Eddie Irvine, que era titular en Jaguar, odió este reglamento. Para él, las ayudas dañaban la Fórmula 1, comparando el pilotar su auto con levantarse de la silla y encender la luz de la casa. Poco después, las cajas de cambios secuenciales retornaron y las ayudas se prohibieron en su totalidad. En 1954 se inició la restauración del viejo óvalo de Monza, que había sido utilizado por última vez en 1933. El circuito completo se incluyó el Gran Premio de Italia y el presidente del circuito invitó al director de la USAC, organismo rector de la IndyCar. Así llegaron a la conclusión que tal vez una carrera disputada en el óvalo de Monza podía atraer a esos equipos que no viajaban a Estados Unidos a la Indy 500 y a la vez traer equipos americanos a conocer Europa. La carrera finalmente se organizó para 1957, llevando como nombre Monzanópolis, o la carrera de los dos mundos, disputándose solo en el óvalo de Monza y no en el trazado completo de 10 kilómetros que se usaba en Fórmula 1.
se utilizó el reglamento de la USAC, incluyendo la salida lanzada. La idea original era disputar 500 millas equivalentes a 800 kilómetros, pero como era imposible para los autos, las separaron en 3 tandas de 63 vueltas cada una. Quien lograra la velocidad media más alta entre las 3 tandas se llevaba la victoria. Además, se corrió al revés como normalmente se pilota en Monza. La carrera tuvo de todo, incluyendo un boicot de la Unión Internacional de Pilotos que consideraba el evento demasiado peligroso. Jaguar se metió a él sin que nadie los invitara luego de ganar las 24 horas de Le Mans. La parrilla en su mayoría estaba llena de autos americanos con victoria para el estadounidense Jimmy Bryan, y como el evento fue un éxito se hospedó otra edición para 1958, la que sí logró la atención de varios equipos de Fórmula 1. Ferrari al inicio no quería participar, pero fueron informados que la carrera era requisito para recibir una gran suma de dinero del club automóvil italiano. Así que aparecieron con un auto modificado específicamente para la prueba, la 412 MI, de Monza, Indianápolis, lo que también hizo Maserati y Jaguar, con estos últimos comprando un Lister para modificarlo. Quien más sufrió en la prueba fue el piloto de Ferrari Luigi Musso, que casi se desmaya varias veces por los vapores del metanol, parando las 2 primeras tandas para ser reemplazado. Sterling Moss se encaminaba a vencer con su Maserati, pero terminó accidentándose casi al final de la última tanda, dejando el triunfo a las manos del americano Jim Rahman. Pero a pesar de haber reunido más público que en 1957 y más equipos, el Automóvil Club Milán no sacó beneficios monetarios, y tampoco tenían presupuesto para ofrecerle dinero a los equipos, así que cancelaron la edición del 59, mientras que Monza mantuvo el óvalo en el calendario hasta 1961, quedando en completo abandono desde 1969. El BRM P142 fue un auto que pudo revolucionar la aerodinámica 10 años antes que el Lotus 78. Tony Rudd dirigía el área técnica de BRM, contratando a un ingeniero recién graduado llamado Peter Wright. El dúo comenzó a trastear con la idea de transformar el auto completamente en un ala de avión invertida, llegando a hacer pruebas con un monoplaza modificado al que le añadieron pontones de fibra de vidrio con este perfil. Por entonces, todos los equipos comenzaron a montar alerones transformando sus autos en aeroplanos, algo que para Wright era extremadamente ridículo. Quería hacer realidad su concepto de auto-alerón, construyendo un modelo a escala para el túnel de viento, descubriendo que su diseño tenía una ventaja. A diferencia de los alerones convencionales, este no generaba resistencia al aire, pero sus resultados eran inconsistentes, ya que a veces el auto tenía mucha carga y de pronto la perdía. La solución para esto eran los faldones laterales que usó Lotus en el futuro. Pero Wright no llegó a esta conclusión. El proyecto alcanzó tal secretismo que ni siquiera el personal de BRM sabía acerca del P142. De construirlo, el auto hubiese debutado en 1969, pero como Wright nunca encontró la solución para que la carga fuera consistente y John Surtees, piloto titular, bloqueó el proyecto para que se enfocaran en el P138, el auto alerón nunca fue construido. Eso sí, Rudd y Wright dejaron BRM para luego involucrarse en lo que fue el proyecto del Lotus 78. Sebastian Vettel fue uno de los pilotos más activos en cuanto a involucrarse en acciones para defender los derechos humanos, el clima o diferentes grupos o colectivos. Luego de la pretemporada 2022, el alemán dio positivo por COVID, perdiéndose los primeros 2 grandes premios, el de Bahrein y de Arabia Saudita. Creo que sobra decir qué pasa con los derechos humanos en estas 2 naciones. Por ello existe la teoría de que Vettel nunca tuvo COVID, sacándolo de estos 2 eventos para que no hiciera ningún escándalo o boicot. Fue reemplazado por Nico Hülkenberg, retornando en Australia, donde tuvo uno de sus peores fines de semana. En los libres 1 se le rompió el auto, aunque dio una vuelta en scooter siendo sancionado por ello. No pudo participar en los libres 2 y se accidentó en los libres 3. Tuvo una pésima clasificación quedando al fondo del pelotón y luego la carrera se comió las barreras para retirarse. Y seguramente estas 3 carreras fueron clave para esa decisión. Colin Chapman dejó este mundo de forma tan sorpresiva que obviamente provocó teorías bastante locas. Chapman terminó involucrado en todo el escándalo del DeLorean, lo cual voy a intentar resumir. John DeLorean fue parte de General Motors, dejando América para crear su propio vehículo. Este tenía que ser llamativo, duradero y asequible. Logró captar a varios famosos para financiar todo su proyecto, entre los que se encontraba Colin Chapman, que aportó 18 millones de libras esterlinas. Por otro lado estaba el tema de la fábrica, la cual se pelearon varios países, con Gran Bretaña ganando la puja. El sitio elegido fue Belfast, en Irlanda del Norte, la cual llevaba varios años agitada por un conflicto que buscaba la separación de Gran Bretaña. Pero las constantes huelgas por el conflicto afectaban los trabajos, lo que, sumado a que los primeros modelos tuvieron que ser retirados del mercado por varias fallas, comenzaron a hundir a la empresa. DeLorean estaba desesperado.
tanto que para salvar a la compañía en 1982 aceptó traficar kilos de sustancias ilícitas por varios millones de dólares, siendo atrapado infraganti por 2 agentes encubiertos del FBI. Esto ocurrió en noviembre de 1982, con Colin perdiendo la vida a causa de un infarto a la base de Lotus en diciembre de 1982. El legendario ingeniero tenía solo 54 años, pero lo interesante es que había pasado unas pruebas médicas recientemente para renovar su seguro de vida y su licencia como piloto para conducir aeronaves. Campeones de su equipo como Fittipaldi y Andretti se encontraban en América llamando de inmediato a Inglaterra para saber cuándo iba a ser el funeral. Pero la familia de Colin les informó a los pilotos que ya lo habían enterrado. Su certificado original de defunción cambió varias veces de fecha, mientras que sus lazos con DeLorean y el desfalco del gobierno británico, que había invertido más de 100 millones de libras en todo el asunto, levantó varias alarmas. Una de ellas fue la transferencia de varios millones a una cuenta en Panamá de una empresa relacionada con Lotus. Esto dio inicio a toda la investigación del FBI. Mientras tanto, en Gran Bretaña las autoridades interrogaban a Colin Chapman, quien poco después perdió la vida de forma sorpresiva. En total, Colin arriesgaba un mínimo de 10 años en la cárcel. La investigación del FBI continuó y los llevó hasta Brasil, donde la viuda de Colin, Hazel, se quedó en este país luego del Gran Premio de Brasil de 1983. Pero ¿qué tiene de raro que su viuda viajara hasta una carrera de Fórmula 1? Bueno, que ella tenía fobia a los aviones y no había tomado uno en más de 10 años. Todo esto generó rumores tan fuertes que varios tabloides británicos llegaron a reportar en la época que Colin vivía lleno de lujos en Sudamérica con el dinero que se había robado del gobierno británico. El FBI decidió no seguir con esta teoría enfocándose en John DeLorean. Pero lo único cierto en toda esta teoría es que solo 2 personas vieron el cuerpo de Colin, su esposa y el doctor que firmó su certificado de defunción. Nico Rosberg se retiró luego de ser campeón en 2016 y, como era de esperar, saltó a los medios rondando por el paddock. Fue en esta faceta en la que logró crear una especie de maldición, específicamente cuando se toma una selfie en el garaje de algún piloto. Todo inició en Hungría 2023, donde Nico publicó una foto en el garaje de Verstappen, indicando que Mercedes y McLaren tenían chances de vencer. La mufa terminó sirviendo porque Verstappen perdió la pole por primera vez en toda la temporada. Luego se tomó otra selfie en el garaje de Hamilton con el mensaje de "Vamos Mercedes". Hamilton largaba como poleman esa carrera, pero terminó en 4ª posición. En Monza publicó una selfie diciendo "Forza Ferrari". Sainz era el poleman y Leclerc le seguía la 2ª posición, pero Max le robó la victoria a los tifosi. En Bélgica la maldición ya se había hecho famosa, así que McLaren, en modo de broma y no tan broma, puso una imagen prohibiendo las selfies del alemán. La última de sus mufadas cósmicas llegó en Canadá 2025, donde se tomó una selfie cerca de la línea de meta, donde horas más tarde ambos McLaren hicieron contacto. ¿Coincidencia? Te lo dejo a ti. Gunnar Nilsson nunca tuvo interés en las carreras, sacó una ingeniería y trabajó como oficial de radio de los submarinos de la Marina sueca, pero aún así se transformó en piloto de carreras. Todo gracias a sus compatriotas Ronnie Peterson y Reine Wiesel. Con 26 años, inició su travesía por las categorías inferiores, destacando bastante. Probó con Williams en Fórmula 1, pero rechazó el contrato para fichar por March en Fórmula 2. A la vez, Ronnie Peterson dejaba Lotus para saltar a March, y como parte del trato, Nilsson pasaba a ser titular de Fórmula 1 con Lotus. Justo en ese momento el equipo pasaba por una reestructuración luego del fracaso del Lotus 76, pasando al modelo 77. Mario Andretti llegó más tarde transformándose en el número 1, pero Nilsson logró varios podios en la temporada. Un año más tarde llegaba el Lotus 78 con el que Andretti ganó el título mundial y Nilsson su primera carrera de Fórmula 1 disputada en Bélgica. Pero luego de la gloria vino el desastre. Se retiró 7 veces de forma consecutiva, su relación con Chapman se deterioró y Peterson firmó por Lotus, por lo tanto quedó fuera del equipo. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que Gunnar llevaba tiempo pilotando con varios síntomas extraños que estaba ignorando. Fichó por Arrows para la temporada 78, pero lamentablemente nunca pudo debutar. Su salud fue empeorando y el diagnóstico fue el peor posible: tenía cáncer. Solo 6 meses más tarde la enfermedad se esparció por todo su cuerpo. Recibió intensa radioterapia y perdió más de 30 kilos en el proceso. Pero él seguía positivo, declarando que quería volver a la Fórmula 1. Creó una fundación de cáncer, negándose a tomar medicación para el dolor para poder trabajar para la gente. Lo único que le quedaba al bueno de Gunnar era el ánimo, el cual terminó perdiendo cuando su amigo y rival Ronnie Peterson perdió la vida luego de varias lesiones provocadas por un serio incidente en Monza 78. Esto devastó a Nilsson, que fue al funeral del piloto, y un mes más tarde, en octubre del 78, Nilsson dejaba este mundo.
Otro caso famoso que involucra un sabotaje ocurrió en la temporada 99. Schumacher e Irvine comandaban al Cavallino, con Irvine ganando la primera carrera de la temporada. El Kaiser vencía en Imola y en San Marino, pero a mitad de temporada se rompió una pierna en Silverstone luego de un duro incidente frontal, perdiéndose gran parte de la temporada. Irvine entonces se transformó en la punta de lanza del Cavallino, y ahora tenían que poner todos sus recursos en el piloto número 2. Este respondió bastante bien, ya que ganó varias carreras y se puso líder del mundial, venciendo en Malasia en la penúltima carrera del calendario, donde por cierto Michael Schumacher retornaba a las pistas. Gracias a este triunfo, que fue bastante polémico porque habían descalificado a Ferrari y luego le devolvieron los puntos, tenía 4 unidades de ventaja sobre Häkkinen. El campeonato se cerraba en Japón, pero Häkkinen se catapultó a la cima venciendo al Kaiser en la largada y también a Irvine. Los resultados se mantuvieron y Häkkinen ganó la carrera y el título por 2 puntos. Schumacher fue segundo e Irvine tercero, y todo el tema del sabotaje viene por un momento insólito que se vivió en Nürburgring, donde Ferrari tuvo al piloto casi 1 minuto sin ruedas en su parada en boxes. Häkkinen también tuvo problemas en esa carrera, finalizando quinto, ganando justamente los 2 puntos con los que se llevó el mundial, mientras que Irvine en esa carrera fue séptimo y salió con las manos vacías. Esta fue la única carrera en la que no pudo entrar en los puntos, además de Imola, donde se retiró. Y es que Michael Schumacher llegó como la gran figura a Ferrari para terminar con la enorme sequía. Por ello, muchos fanáticos creen en la teoría de un sabotaje, ya que los directivos no iban a quedar felices viendo que el segundo piloto ganaba el título mundial. Lo más importante para ellos era que Ferrari ganara la corona de constructores, la que al final consiguieron. En 2009, Flavio Briatore invitó a Fernando Alonso, su pareja Raquel del Rosario y al matrimonio de su hermana a un exclusivo resort en Kenia. Una vez se preparaban para retornar a España, el jet privado del piloto sufrió un incidente cuando una de las alas del avión golpeó un edificio. Los 4 pasajeros salieron ilesos, retornando a España un día después. Lo interesante de todo esto es que la noticia fue publicada por un medio italiano. El agente de Alonso aclaró el asunto comentando que habían golpeado el ala del avión cuando el avión estaba en tierra. Lo interesante es que el propio Alonso comentó que 9 años más tarde se encontró con la noticia del incidente, diciendo que este nunca ocurrió, y que incluso leyó que habían reportes de que él había perdido la vida en este incidente. En 2017, un cambio de reglamento permitió que Ferrari presionara a Mercedes por primera vez en la era híbrida. Vettel lideró el mundial la primera mitad, pero Hamilton retomó la cima con 2 triunfos en Bélgica e Italia. En Singapur, Vettel largaba en la pole, pero terminó involucrado en un gran incidente que le sacó de carrera, regalándole el triunfo a Hamilton. El británico se estaba escapando los puntos y Vettel tenía que cambiar componentes en Malasia. El problema es que el motor nuevo falló en la clasificación, teniendo que largar desde el fondo del pelotón. Y es acá cuando arranca la teoría loca. La Ferrari de Kimi estaba en perfecto estado y Ferrari tenía que poner a Vettel en un auto perfecto para poder remontar, así que para no romper ninguna norma, intercambiaron los asientos de los pilotos. Extrañamente, el día de la carrera el auto de Kimi se rompió en la vuelta de formación, siendo llevado rápidamente hasta el garaje de Ferrari, mientras que Vettel remontó hasta la 4ª posición, y Hamilton cayó ante Verstappen. Lo más extraño, eso sí, ocurrió luego de la carrera cuando Lance Stroll hizo contacto con Vettel. Esto evitó que los comisarios pudieran inspeccionar el auto y descubrir algún tipo de irregularidad. Vettel limitó bastante los daños con esta 4ª posición, solo perdiendo un par de puntos ante Hamilton, pero casualmente en la siguiente carrera y al volver a su auto original para evitar alguna sanción, tuvo otra vez problemas con su unidad de potencia desde el inicio de la competición, y de este modo terminó perdiendo el título ante Lewis Hamilton. Charles Pic llegó a la Fórmula 1 con Marussia en 2012. Este equipo estaba en una lucha constante contra HRT, pero algunas mejoras los pusieron en pelea contra Caterham por el codiciado 10º puesto en el Mundial de Constructores, algo que era vital para estos equipos menores, ya que el premio eran $14 millones, ya que la 11ª posición no otorgaba ningún premio monetario. En el Gran Premio de Singapur, Timo Glock finalizaba 12º, superando a Caterham en Constructores. La temporada finalizaba en el Gran Premio de Brasil, donde Charles Pic anunció un acuerdo multianual con Caterham. Esta carrera fue un auténtico caos por el clima cambiante, pero Pic logró abrirse terreno aprovechando retiros y errores de competidores como el Caterham de Petrov, que se trompeó delante de él. Pero Petrov pudo adelantar a Pic cuando Fernando Alonso dobló a los 2 pilotos. 4 giros más tarde, Paul di Resta provocaba un safety car, finalizando así la carrera. Petrov era un 10º y Pic 12º. Por lo tanto, el dinero se lo llevaba a Caterham, sepultando por completo a Marussia. Como Charles Pic pasaba la siguiente temporada a Caterham, hubo gente que le acusó de que dejó pasar a Petrov para beneficiar a su futuro equipo. Independiente si lo hizo o no, su acuerdo multianual no le sirvió de nada.
ya que solo estuvo una temporada en Caterham, pasando el 2014 a Lotus como probador. Apareció fantasmagóricamente en la Fórmula E y en 2015 dejó la vida de piloto para manejar una compañía de logística, comprando en 2022 el famoso equipo Tams. Gary Brabham es el segundo hijo del legendario triple campeón mundial Jack Brabham. Siguió con el linaje familiar de ser piloto, integrándose a las fórmulas inferiores hasta que se involucró con Leyton House y Brabham en Fórmula 1. Pero su debut en las pistas fue con el infame equipo Life. Luego pudo pasar al equipo Brabham, pero su contrato no era claro, perdiendo el asiento contra su hermano David. Solo disputó 2 preclasificaciones para luego probar suerte en América. Pero Gary se encuentra en este iceberg porque manchó un apellido tan ilustre cuando se declaró culpable en 2009 de cargos de abuso contra una menor de 12 años, pasando un corto periodo de tiempo en una cárcel de alta seguridad. Pero en 2016 todo empeoró, porque fue declarado culpable del abuso de una menor de solo 6 años. Los delitos los cometió entre 2003 y 2007 en Australia. El jurado de forma unánime le declaró culpable. Brabham apeló la decisión, pero esta apelación fue rechazada por la corte de Queensland. Parecía que se iba a secar en la cárcel, pero a pesar de su pasado criminal y de 2 delitos tan serios y horrendos, solo recibió 18 meses de cárcel, siendo liberado a los 6 meses, una auténtica vergüenza. Watkins Glen fue hogar de un par de grandes premios de los Estados Unidos en la década del 70, famoso por 2 horrendos incidentes. El primero ocurrió en 1973. François Sever pilotaba para Tyrrell junto a Jackie Stewart. El equipo finalmente volvía a la cima y Sever se transformó en el pupilo de Stewart, acompañándole en varios podios durante la temporada. Stewart ya tenía 3 campeonatos mundiales de pilotos y planificaba su retiro, dejando a Sever como el nuevo número 1, teniendo la capacidad de sobra para ganar al menos un mundial. El campeonato se cerraba en Watkins Glen. Stewart ya era campeón mundial, pero Tyrrell se jugaba el campeonato de constructores ante Lotus. Pero el desastre llegó en las prácticas. En la zona de las heces, el auto de Sever impactó un curve. El ángulo de su impacto destrozó las barreras de forma tal que se transformaron en 2 afiladas navajas que partieron su cuerpo en 2, desde el cuello hasta la cintura. Los comisarios fueron de inmediato a auxiliarlo, pero al ver el estado del piloto simplemente se fueron e intentaron ignorar el trauma. Tyrrell, en señal de respeto, se retiró de la competición, mientras que Jackie Stewart no pudo tener su último gran premio, quedándose sin su centenario porque el Gran Premio de los Estados Unidos era su carrera número 100. Y como consecuencia de este incidente, Stewart se dedicó desde entonces a mejorar la seguridad de todos los circuitos. Pero la tragedia se repitió un año más tarde. Gran Premio de los Estados Unidos de 1974. Helmut Koenig era un recién llegado a la categoría, ya que solo había disputado una carrera pilotando para el equipo Surtees. Nuevamente las barreras fueron las culpables de una tragedia cuando la suspensión de Koenig falló en la curva 7. No rodaba a tanta velocidad, ya que si golpeaba el muro seguramente salía caminando, pero las barreras estaban mal aseguradas. Su monoplaza pasó por la barrera de abajo, mientras que la parte superior se mantuvo intacta, decapitando al instante a Koenig. Y el único cambio que se aplicó producto de estos 2 incidentes en el circuito fue una chicana en la zona de las heces para reducir las velocidades, con Fórmula 1 corriendo por última vez en Watkins Glen en 1980. Provocando un hiato de 9 años hasta el retorno del Gran Premio de los Estados Unidos en las calles de Phoenix. Otro recién llegado a la categoría en 1973 fue Roger Williamson. En su segundo Gran Premio de los Países Bajos, una falla en una de sus ruedas le hizo volcar. Estaba prácticamente ileso, pero quedó atrapado dentro del auto, el cual se incendió. Los comisarios no tenían entrenamiento y tampoco tenían equipamiento antifuego. El piloto David Purley se dio cuenta de la situación y se bajó rápidamente de su auto para intentar salvar al piloto, pero fue incapaz de volcar el auto él solo, siendo retirado del lugar por los comisarios. Todo mientras Williamson seguía gritando de desesperación mientras era consumido por las llamas. Estas fueron controladas cuando un camión de bomberos llegó a apagar el auto, pero lamentablemente el piloto ya se había asfixiado. Por sus acciones, David Purley recibió una medalla de honor por su valentía, y en 2003, por el 30 aniversario del incidente de Williamson, el piloto fue honrado con una estatua de bronce en Donington Park. Siguiendo con las tragedias, tenemos a Riccardo Paletti. Este fue un piloto italiano que planeaba quedarse en Fórmula 2, pero sus auspiciadores le obligaron a competir en Fórmula 1 firmando con Osella a regañadientes. Paletti tenía miedo de la categoría, pero intentó ser lo más profesional posible. Monitorizaba sus latidos y presión con un médico, además de viajar con un profesional que adaptaba su dieta a sus necesidades, algo que era poco común en la época. Recién se pudo clasificar por primera vez en Imola, reapareciendo en Canadá.
En la salida, la Ferrari de Pironi no arrancó y el piloto levantó las manos para avisarle a todo el mundo. Raúl Boesel le dio un leve impacto a la Ferrari generando un múltiple incidente, mientras que Paletti no le pudo evitar y lo golpeó a toda velocidad colapsando la nariz del vehículo. El golpe le dejó inconsciente y con heridas bastante serias en el pecho, quedando comprimido en el cockpit por el volante. Sid Watkins, doctor de la FIA, llegó para estabilizar al piloto, pero el tanque de combustible se rompió generando un enorme incendio. Una vez fue extinguido, se dieron cuenta que Paletti no tenía pulso, y luego les tomó casi 30 minutos cortar el auto para sacarlo con el temor constante de otro incendio. Lamentablemente no había nada que hacer. Lo más trágico de todo este incidente es que su cumpleaños se acercaba y su madre estaba frente a él en las gradas, invitada por el propio piloto. Jules Bianchi vivió la última gran tragedia de Fórmula 1 en 2014. Fue un enorme prospecto que nunca pudimos ver en un equipo grande. El francés llegó a Fórmula 1 con Force India, pero como parte de la Academia Ferrari recibió un asiento en Marussia. Hizo historia al puntuar en Mónaco 2014, donde fue octavo, pero una sanción lo dejó noveno, pero varios grandes premios más tarde llegaría a su fin. Gran Premio de Japón y una enorme lluvia causada por el tifón Fanfón afectaba la carrera. En la vuelta 42, Adrian Sutil perdía el control con la grúa metiéndose en la pista para rescatar el auto. Dirección de carrera solo agitaba las amarillas en lugar de sacar el safety car. Bianchi llegaba más tarde a la zona haciendo aquaplaning, no pudiendo frenar por el sistema de Marussia que impedía usar los dos pedales a la vez. El piloto lamentablemente impactó de cabeza a la grúa que retiraba el auto de Sutil, un golpe tan duro que llegó a levantar el pesado vehículo. De inmediato se detuvo la carrera y Hamilton fue declarado como ganador. A Bianchi no lo podían transportar de urgencia en helicóptero por el mal clima, siendo enviado al hospital en ambulancia junto a la policía en un camino que era de más de 30 minutos. Las lesiones eran muy serias y Bianchi estuvo casi un año internado hasta que perdió la vida el 17 de julio de 2015 con solo 25 años. El golpe fue bastante duro para una generación que nunca conoció la fatalidad como las anteriores, provocando además un cambio en los protocolos de incidentes, sobre todo en condiciones de mojado, y la implementación del halo desde 2018, el cual le ha salvado la vida a varios pilotos de Fórmula 1. En el Gran Premio de Francia de 1963, Jim Clark logró una dominante victoria. Tras él estaba Graham Hill, cuyo motor dio varios problemas durante las prácticas. En la carrera su auto se quedó calado, siendo empujado, lo que era ilegal según la normativa. Aún así siguió compitiendo y finalizó tercero, pero por la asistencia externa en la salida recibió una penalización de 1 minuto. Lo curioso es que mantuvo su podio y celebró junto a Jim Clark y Tony Max, pero no podía obtener los puntos. Una sanción que fue bastante curiosa, ya que fue un podio de Schrödinger. Luego de su aventura con Ferrari, Alonso llegó al sitio que sería su infierno, McLaren Honda, sufriendo durante su primera pretemporada un incidente que sigue envuelto en misterio. En el circuito de Barcelona golpeó el muro a baja velocidad, pero el piloto no respondía, siendo trasladado en helicóptero hasta un hospital, perdiéndose el primer gran premio de la temporada. Por entonces, las pruebas de pretemporada no se televisaban, por lo tanto no existe ningún video del incidente, solo algunos videos luego del impacto. Existen rumores de que Alonso recibió una descarga eléctrica, ya que por entonces los equipos todavía tenían problemas con los sistemas híbridos de los autos, sobre todo Honda. Pero la causa oficial del incidente, según McLaren, fue una ráfaga impredecible de viento, mientras que Alonso retornó en el Gran Premio de Malasia solo comentando al respecto de que algo había pasado con el auto, cerrando que el volante se bloqueó y no habló más del tema. Otra teoría dice que Alonso tuvo un problema médico al volante, algo que fue revelado por Peter Windsor, famoso periodista que trabajó varios años en el equipo Williams. Windsor reveló en su canal que Alonso solo le dijo de forma privada que cuando se retirara de Fórmula 1 iba a contar toda la historia completa de este incidente. Pero de acá es donde surge el meme de que Alonso por este incidente se mantiene joven, ya que supuestamente despertó pensando que seguía en sus años de karting y que tenía el sueño de llegar algún día a la Fórmula 1. Max Verstappen y Lewis Hamilton se dieron con toda la temporada 2021. Max se posicionaba fuerte en el campeonato, pero en las últimas carreras Hamilton puso un motor nuevo que transformó su Mercedes en un cohete. El título se definía en Abu Dhabi, donde los pilotos llegaban empatados en puntos. Hamilton recibió el ataque de ambos Red Bull para intentar bloquearlo, pero todo fue en vano. Se encaminaba sin problemas a la octava corona mundial. Mientras tanto, en la otra punta de la parrilla, Nicolas Latifi tuvo una buena clasificación largando 16º, enfrentándose al Haas de Mick Schumacher. Luego de un primer stint largo, el canadiense tenía mejores neumáticos que el alemán e intentó atraparlo para el final de la carrera. Antes de entrar a rango de DRS, recibió un radio donde le dijeron: debe ser en esta vuelta.
Ambos hicieron un paralelo con Latifi siendo empujado fuera del circuito, pero lo que trascendió es que unas curvas más tarde golpeaba las barreras provocando un safety car que alteró toda la competición. Hamilton no se metió a boxes y Verstappen sí, ya que Mercedes se confió en que la carrera iba a cerrar bajo auto de seguridad, y es que se dio la polémica orden de ignorar todos los protocolos y forzar la definición al título a una última vuelta final, donde Hamilton no tenía cómo defenderse de un Max Verstappen que tenía neumáticos blandos frescos. Esta definición generó todo tipo de teorías sobre que Latifi fue utilizado para manipular el final de la temporada, una que para muchos parece guionizada por las múltiples polémicas. Pero ¿por qué entre todos los pilotos de la parte baja utilizar a Latifi? Russell ya estaba listo para competir en Mercedes, Mick era piloto de la Academia Ferrari pero tenía fuertes lazos con Mercedes, equipo al que luego pasó como probador. Mazepin dio positivo por COVID luego de la clasificación dejando su espacio vacío, mientras que Latifi no tenía conexiones con nadie, siendo además un golpe bastante curioso porque fue a baja velocidad. Esta teoría también descarta a los pilotos de AlphaTauri, ya que si ellos generaban un incidente al ser el equipo B de Red Bull seguramente abrían la caja de Pandora. La idea no era beneficiar ni a Hamilton ni a Verstappen, simplemente crear un momento imborrable para generar millones de nuevos espectadores en un final irrepetible. Y si fue así, la jugada les salió bastante bien, ya que al menos yo recuerdo que en ese momento varios canales de televisión que en su vida habían hablado de Fórmula 1 enseñaron el momento, pero toca sumarlo al iceberg como una teoría más en un gran premio sumamente polémico. Creo que sobra decir quién fue Jeffrey Epstein y qué sucedió en cierta isla. La mayoría de sus contactos eran personas sumamente poderosas, y entre todo el listado también se encontraban figuras relacionadas a Fórmula 1 como Bernie Ecclestone, ex supremo de la categoría, Flavio Briatore, jefe del equipo Benetton, Renault y actual Alpine, Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin y padre del piloto del mismo equipo, Eddie Irvine, ex piloto de Jordan, Ferrari y Jaguar, y Jacques Villeneuve, campeón mundial de Fórmula 1 de 1997, aunque eso sí, sus nombres no figuran entre los que viajaron a la tétrica isla. Durante décadas ha existido el fuerte rumor de que Bernie Ecclestone estuvo involucrado en el gran robo a un tren del Royal Mail en 1963. Entre todos los involucrados se encontraba Roy James, un piloto de carreras que se encargó de conducir el auto de la escapada. El botín fue estimado en 2.6 millones de libras que debían repartir entre 17 personas. James era un gran amigo de Bernie Ecclestone, recuperando su libertad en agosto de 1975. Su carrera como piloto ya no era posible y años después Bernie le ofreció trabajo creando los trofeos para Fórmula 1, ya que antes de ser piloto era platero. El rumor indica que Bernie Ecclestone pudo ser el cerebro de toda la operación, un rumor tan fuerte que en 2005 The Independent le consultó al Supremo de Fórmula 1 si participó en este robo, a lo que él respondió que no lo hizo porque no había suficiente dinero en ese tren para involucrarse. Pero también existe otro nexo perturbador. Charlie Whiting fue uno de los amigos más cercanos a Bernie, que entró a la Fórmula 1 justamente por esta relación. El punto es que su hermano Nick Whiting fue secuestrado, siendo ejecutado por un grupo desconocido que asaltó su garaje robando varios autos de competición. Nick tenía ciertos lazos con los responsables del robo de Brinks Mat, uno de los robos más grandes en la historia británica, con un botín estimado de 26 millones de libras esterlinas entre diamantes, oro y dinero. Oro que por cierto nunca fue recuperado. La cosa es que Nick era amigo de un mafioso relacionado a todo este incidente. Este mafioso le contó información bastante sensible, la cual Nick le comunicó a la justicia, resultando en su trágico final. Y por estos dos eventos tan cercanos a Bernie, es que existe la teoría de un pasado criminal, logrando de esta forma la enorme fortuna que pavimentó su camino a controlar toda la Fórmula 1.